Bueno, buen día a todos. Vamos a comenzar la clase de hoy viendo el tema de determinantes, que nos faltaba terminar una parte. Paso rápidamente. Habíamos visto que un determinante era una función que aplicaba de matrices en los números reales, o sea que el conjunto dominio eran matrices cuadradas, ¿sí? Y a partir de la función, ¿sí?, determinante, se obtenía un número que es el que llamamos determinante. Vimos que el determinante, o sea, la regla de aplicación para obtener a partir de una matriz un número real que fuera el determinante de esa matriz, ¿sí?, era una regla de aplicación especial que no era tan fácil de realizar mirando si considerábamos matrices de orden 4×4 en adelante. Vimos que para matrices de 2×2 se podía hacer, matrices de 3×3, de hecho lo hicimos y lo usamos, y si se lo acuerdan es como un método muy rápido, pero en matrices de orden superior no es tan fácil combinar en elementos, ¿sí?, tomados de los n cuadrados, donde vamos a producir una sumatoria de productos, y en los productos tiene que haber un elemento de cada fila y columna distinto. Y además, según el orden de la matriz, vamos a tener cada vez más términos, ¿sí? Para una matriz de orden 2 tenemos 2 términos, para una matriz de orden 3 teníamos 6 términos, para una de orden 4 calculábamos con el factorial de 4, y entonces ahí la cantidad de términos se hacía mucho más grande. Por eso habíamos dicho, aparte de que había que ponerle un signo positivo o negativo, según la cantidad de permutaciones fuera par o impar. Entonces, para eso habíamos visto que se puede recurrir a los métodos para calcular determinantes que nos simplificarían la complejidad de la regla de determinación del determinante. Además vimos, bueno, cuando una matriz es regular, cuando es singular, esto habíamos dicho que es muy importante porque nos sirve para cuestiones que vamos a ir viendo en el resto de la materia, ¿sí? Y decíamos que una matriz es regular si su determinante es distinto de 0, lo que significa que esa matriz tiene n vectores fila o columna linealmente independientes, siendo n, ¿qué cosa? El orden de la matriz. Y el rango de la matriz, como es la cantidad de filas, vectores fila o columna linealmente independiente, coincide con n. En cambio, la matriz iba a ser singular si ocurría ¿qué cosa? El determinante es igual a 0, lo que significa que existe dependencia lineal, y entonces el rango de la matriz va a ser menor que n. Respecto a los métodos que dijimos a los que íbamos a recurrir, contamos con la regla de Sarrus, método de los cofactores, método de triangulación y método de Chío. Vimos la regla de Sarrus, método de cofactores, y regla de Chío, y nos faltaba ver el método de triangulación, que dijimos que surge de una de las propiedades de los determinantes, y también nos faltaría ver las propiedades y el cálculo, ¿sí?, de la matriz inversa por medio de la matriz adjunta. Calcular la matriz inversa por medio de la matriz adjunta nos remite a lo que vimos en el método de los cofactores, que calculábamos el adjunto o cofactor de un elemento. Si en el método de los cofactores desarrollábamos por los elementos de una fila, ¿sí?, para desarrollar por el método el cálculo del determinante, lo que hacíamos era poner el elemento, supongamos acá estamos desarrollando por la fila 1, poníamos el elemento y el cofactor que era menos 1 elevado a la i más j por el subdeterminante formado a partir de eliminar la fila y columna correspondiente al elemento sobre el cual se estaba desarrollando. Entonces, ahora cuando decimos vamos a calcular o determinar la matriz inversa por medio de la adjunta, lo que vamos a hacer es partir de una matriz cuadrada, ¿sí?, que tiene que ser regular, o sea, su determinante tiene que ser distinto de 0, porque calculamos con determinantes, y si se fijan acá, nos queda el cálculo dividido el determinante de A, o sea que ese valor no puede ser 0.
Y lo que se hace es armar la matriz de cofactores, o sea, -1 a la I más J por el subdeterminante o el menor complementario del elemento A sub IJ, ¿sí? Es lo que nos va a dar el cofactor. ¿Eso qué hacemos? Lo determinamos para cada uno de los elementos de la matriz. Ahora no estamos aplicando el método para calcular el determinante, sino para calcular una matriz que vamos a llamar adjunta, ¿sí? Calculamos el cofactor para cada uno de los elementos de la matriz A y tenemos la matriz de cofactores de A. Y si calculamos o determinamos la transpuesta de la matriz A, obtenemos una matriz que vamos a llamar adjunta de A. Si multiplicamos la matriz A por su adjunta, ¿sí? Vamos a tener una matriz escalar donde los elementos de la diagonal principal corresponden al determinante de la matriz A. Para expresar este segundo miembro en formato de matrices, ¿qué hacemos? El determinante, ¿sí?, de la matriz A lo vamos a multiplicar por la identidad y obtendríamos este mismo efecto. A partir de ahí, ¿qué hacemos? Dividimos a ambos miembros por el determinante de la matriz A y lo que vamos a obtener es, simplificamos acá y nos queda que la identidad va a ser igual a todo esto. Entonces, todo esto que está en azul, identidad igual a A por la adjunta sobre el determinante de A. Y si posmultiplicamos por la inversa, nos va a quedar miembro izquierdo, identidad por inversa, es la inversa porque la identidad es neutra, ¿sí?, en la multiplicación, y acá nos va a quedar la identidad, identidad por adjunta, nos queda la adjunta. En definitiva, ¿qué nos queda? Una ecuación que nos dice cómo podemos calcular la inversa por medio de la adjunta. Y eso lo tenemos que hacer utilizando determinantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque recién dijimos que vamos a calcular el cofactor de cada uno de los elementos de la matriz A, y eso involucra el cálculo de determinantes, y finalmente, aparte de transponer y colocarlo acá, finalmente tenemos que terminar dividiendo por el determinante de la matriz A. Por eso es muy importante que el determinante de la matriz A sea distinto de 0. Aparte, que si el determinante de la matriz A no es distinto, es igual a 0, ¿qué es lo que ocurre? No va a existir inversa, porque hay dependencia lineal. Entonces, antes de arrancar, tenemos que comprobar que los vectores fila, columna de esa matriz A son linealmente independientes, y de esa forma vamos a tener asegurado que va a existir inversa. Si no, no calcularíamos nada. Sí, o sea, nos da el determinante igual a 0 y decimos que la matriz no tiene inversa, explicamos lo de las columnas, que tienen vectores fila o columna linealmente dependientes. Bueno, y acá tienen un videíto para ver, se los voy a dejar, lo íbamos a ver, pero lo voy a dejar para que lo vean. Vamos a repasar entonces propiedades de los determinantes. Recuerden que tienen algunos videos después para ver, para complementar todo esto que vamos viendo ahora. Vamos a decir que si en una matriz cuadrada se permutan o se cambian las filas por columnas o las columnas por filas, ¿sí?, los determinantes van a ser iguales. Entonces tenemos una matriz A, ¿sí? Ponemos aquí, transponemos la matriz, ¿sí?, la fila 3, 4 como columna 3, 4, la fila 2, menos 1 como columna 2, menos 1, o la columna 3, 2 pues como fila 3, 2, y la columna 4 menos 1 como fila 4 menos 1. De cualquier forma, calculamos el determinante, hacemos productos de los elementos de la diagonal principal, 3 por menos 1, menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, 2 por 4, y eso nos va a dar menos 11. Y en el determinante de la transpuesta va a ocurrir lo mismo. Acá me faltó... Bueno, después lo voy a arreglar, me quedó sin la transpuesta. Entonces, el producto de 3 por menos 1 menos 4 por 2 también nos da menos 11. O sea, el determinante de la transpuesta también es menos 11. Entonces, ¿qué dice la propiedad? Si en una matriz cuadrada se permutan las filas por columnas o las columnas por filas,
el determinante es el mismo. Entonces, como consecuencia de esta propiedad, decimos que todo lo que podamos decir para las filas vale para las columnas de las matrices respecto de lo que hagamos con los determinantes. Segunda propiedad. Si en una matriz se permuta una fila por otra, ¿sí? Permuto, o sea, cambio, no sé, la fila 1 por la fila 2, ¿sí? Entonces el determinante cambia de signo. Es decir, va a tener el mismo valor absoluto, en este caso 11, pero distinto signo. Entonces veamos, la fila 3, 4, ¿sí? La cambiamos por la fila 2, 2 menos 1. Eso tenemos acá. Tenemos calculado este determinante que nos da menos 11, que es el mismo de antes, y acá calculamos el determinante, ¿sí? Pero después de haber aplicado esta operación elemental de filas. Entonces, nos queda 2 por 4, 8, menos 3 por menos 1, nos va a quedar más 3. Entonces nos queda que el determinante es igual a 11. Entonces vemos que tienen el mismo valor absoluto, pero distinto signo. Eso ocurre cuando hacemos intercambio de filas. Como consecuencia de esto, ¿sí? Vamos a decir que si una matriz tiene dos filas iguales, su determinante es igual a 0. Entonces, acá que tenemos planteado esto que estamos diciendo acá, ¿sí? Que si permutamos dos filas, ¿sí? Los determinantes tienen el mismo valor absoluto, pero distinto signo. Entonces, estamos planteando lo que dice la propiedad. Si pasamos este término sumando, nos queda igual a 0. Dos determinantes de esto iguales a 0, simplemente despejamos. Nos queda 0 dividido 2, nos queda simplemente que el determinante de A va a ser igual a 0. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo, calculamos este determinante, ¿sí? Hacemos 3 por 1 por menos 2, 4 por menos 2 por 1, 4 por menos 2 por 1, 1 por 1 por 5, y ahí tenemos todo el producto de los elementos de la diagonal principal y sus paralelas que iban todos sumando, ¿sí? Y para el otro lado, para ver los que son negativos, ¿sí? Hacemos 1 por 1 por 5, acá negativo, menos 2 por 1 por 3, menos 2 por 1 por 3 y 4 por 1 por menos 2. Entonces ahí tenemos el producto de los elementos de la diagonal secundaria y los de sus paralelas, que van restando, ¿sí? Y podemos corroborar esto que nos estaba diciendo de la propiedad, que si en una matriz tenemos dos filas iguales, entonces su determinante es igual a 0. Esto es simplemente para mostrarles. La idea cuál es, que uno conoce las propiedades para que lo ayuden en el cálculo, y entonces si yo sé esto de que el determinante, ¿sí?, de una matriz, si tiene dos filas iguales, va a ser igual a 0, no me pongo a calcularlo. Esto es para mostrarles y presentarles el caso. Salvo que les dijeran probar, demostrar, entonces ahí, bueno, tendrán que hacer algún tipo de cálculo, pero si no, no. Bueno, tercer propiedad, si en una matriz se multiplican los elementos de una fila o columna por un escalar lambda, entonces el determinante correspondiente queda multiplicado por ese escalar lambda. Entonces, tenemos lambda por la matriz, ¿sí? Entonces, si a la matriz, a una fila, la multiplicamos por ese lambda, ¿sí? Eso es lo mismo, el determinante para esa situación va a ser lo mismo que lambda a la n multiplicado por el determinante de la matriz. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Tenemos el determinante para el escalar por la matriz. Cuando multiplicamos una matriz por un escalar, multiplicamos todos los elementos, ¿sí?, de esa matriz. Entonces tenemos 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 2, 4 y 2 por menos 1, menos 2. Eso nos va a dar el determinante menos 44. Ahora, si tomamos este miembro de la igualdad, decimos lambda a la n. Nuestro lambda es 2. N es 2 porque la matriz es de orden 2. Entonces 2 al cuadrado.
y luego de eso lo multiplicamos por el determinante de la matriz. Entonces nos queda 4 multiplicado por 3 por menos 1, menos 2 por 4. Hacemos cuentas y eso que nos da menos 44. ¿Sí? Esta es la propiedad que nos permite separar como factor común del determinante un factor común a todos los elementos de una fila. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos esta matriz, podemos sacar como factor común el 2 en esta fila. ¿Sí? Bueno, y en este caso nos quedan dos filas iguales y entonces 2 por 0, ¿sí? Este escalar por 0 nos quedará igual a 0 y no tenemos que hacer más cuentas. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Que de algún modo, ¿sí? Eso nos simplificaría algún tipo de cálculo. ¿Sí? Esta matriz puede haber estado previamente multiplicado por el escalar o simplemente tiene ¿qué cosa? Un escalar que es común a los elementos de la fila, puedo sacarlo como factor fuera del determinante y se estaría cumpliendo esta propiedad que dice acá, que si en una matriz se multiplican los elementos de una fila o columna por un escalar lambda, entonces el determinante correspondiente queda multiplicado por el escalar lambda. ¿Sí? Esta parte es una generalización de esta idea que nos da la propiedad. Siguiente propiedad. Si a una matriz tiene una fila nula, entonces su determinante es igual a 0. Entonces, si sacamos como factor, tenemos toda una fila nula, sacamos como factor común el 0, que queda un escalar 0 multiplicado por el valor del determinante, que es otro número. Entonces eso nos dará 0, ¿sí? ¿Eso qué nos va a indicar una fila nula? Dependencia lineal. Aparte que, bueno, el determinante nos da 0. El determinante del producto de matrices es igual al producto de los determinantes, ¿sí? Entonces, tenemos los dos determinantes, el producto del determinante de dos matrices, y eso es igual al producto del determinante de la primera matriz por el determinante de la segunda matriz. Y acá, que dice ver video minuto 10:57, hay un video al principio, ¿sí? Que en ese minuto tiene el ejemplo para este caso. Otra propiedad, ¿sí? Que a veces es como difícil de contarla con lo que dice acá, pero lo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Es que nosotros podemos tener una matriz expresada como la suma de n términos. Acá para ejemplificar yo voy a poner solamente 2 términos. Entonces vamos a decir que el determinante este va a ser igual a la suma de n determinantes. Si acá tengo 2 términos, entonces sumaré 2 determinantes. Donde en el primer determinante están los primeros términos, ¿sí? Y en el segundo determinante estarán los segundos términos, o sea, B11, B12, ¿sí? Entonces decimos que este determinante va a ser igual a la suma de estos dos determinantes, ¿sí? Esto es muy fácil pensarlo si nosotros tenemos en cuenta que cuando realizamos operaciones de fila en las matrices, lo que podemos hacer que es sumar una fila con otra, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos esa situación, podemos pensar que el cálculo, si tenemos una fila sumado con otra, eso va a ser lo mismo que esta otra situación, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a decir? Que el determinante no varía si a una fila se le suma otra multiplicada por un escalar, que sería la operación más común que nosotros hacemos sobre las matrices. Entonces, acá lo estamos mostrando. Supongamos que 3, ¿sí? Para obtener 3 habíamos sumado 2 más 1, y para tener acá el 5 habíamos sumado 3 más 2. El escalar por el que habíamos multiplicado lo suponemos como 1 para que sea fácil de ejemplificar. Entonces, nos queda este determinante 3 por 1 menos 2 por 5,
igual a la suma de estos dos determinantes. 2 por 1 menos 2 por 3, y acá 1 por 1 menos 2 por 2. Hacemos cuentas, el determinante de la izquierda nos da menos 7, igual a la suma de los determinantes, que también nos da menos 7. Por otro lado, si una matriz es triangular, entonces el determinante será igual al producto de los elementos de la diagonal principal. Una matriz triangular, habíamos hablado que podía ser triangular inferior, triangular superior, y podría ser diagonal también, va a ser el mismo caso, ¿sí? Va a ser igual al producto de los elementos, ¿sí?, de la diagonal principal. La propiedad esta que nos dice que podemos resolver determinantes obteniendo en primer lugar una matriz triangular y luego multiplicando, ¿sí?, ese producto por los valores que hayan afectado el cálculo, ¿sí?, considerando las propiedades que las pueden afectar. Entonces, por un lado, tengo una matriz triangular, digo, bueno, el determinante es igual al producto de los elementos de la diagonal principal. ¿Qué hago? No le aplico ningún método a esto, simplemente digo, me baso en la propiedad y calculo. Ahora, esta propiedad nos da idea de que podemos obtener una matriz triangular y a partir de ahí calcular el determinante. Solamente que si nosotros obtenemos la matriz triangular mediante operaciones elementales, tenemos que tener en cuenta en qué forma se vio afectada esa matriz para el cálculo del determinante, o sobre el cálculo del determinante. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta? Habíamos dicho que si se permutaban dos filas, ¿qué pasaba? El determinante cambiaba su signo, entonces ahí vamos a tener que tener en cuenta cambios de signo. Y otra cosa que vamos a tener que tener en cuenta, si multiplicábamos una fila por un escalar y se lo sumábamos a otra fila, ahí no pasaba nada, el determinante daba lo mismo. Y si multiplicamos una fila por un escalar, bueno, vamos a tener en cuenta que vamos a tener que revertir esa multiplicación que habíamos hecho neutralizándola. Enseguida lo vemos eso. Bueno, y otra propiedad es que en el determinante de una matriz va a ser igual al recíproco del determinante de la matriz inversa, ¿sí? El determinante de una matriz es igual al recíproco, o sea, 1 sobre la expresión que sea, del recíproco del determinante de la matriz inversa, lo que nos permite también expresar que el determinante de la inversa es el recíproco de la matriz directa. Bueno, acá tenemos un ejemplito, ¿sí? Determinante de la matriz A, 2 por 3 menos 1 por 5, eso nos da 1 a la izquierda, y si para la inversa calculamos el determinante, 3 por 2, 6, menos 1 por menos 5, nos da 1. Entonces 1 sobre 1 nos dará 1. En este ejemplo es así, podrían ser otros los valores. Bueno, y con eso terminamos con las propiedades. Y lo que nos faltaría ver era un ejemplito del método de triangulación, ¿sí? Que les cuento rápidamente, no es que lo vamos a hacer todo, simplemente para que tengan la idea, después lo terminan de ver en el práctico, ¿sí? A partir de esta matriz A, ¿sí?, queremos calcular el determinante, pero buscando una matriz triangular. Entonces vamos a realizar todas las operaciones de filas para buscarla. A veces la matriz triangular, ¿sí?, los elementos de la diagonal principal no se los hace uno, yo los, depende de la bibliografía que usen, ¿sí? Hacerlos uno nos permite hacer más fácil los cálculos, pero a veces simplemente no se los hace uno, se dejan como los elementos que están, pero lo que se hace, ¿sí?, es anular los elementos de la columna por encima o por debajo de esa diagonal para obtener la matriz triangular. Ustedes después verán cómo les dice su profe que hagan, si hacen los elementos de la diagonal principal uno o no. La cuestión es que hacen la matriz triangular. Para realizar o hacer esta matriz triangular, ¿sí?, estas son las sucesivas operaciones que se realizaron. Y
En estas sucesivas operaciones vamos a tener que tener en cuenta cuando hemos realizado intercambio de filas, ¿sí? Que está indicado como, o sea, sin el escalar, o sea, ahí hay un intercambio de filas, y cuando se ha multiplicado una fila por un escalar, ¿sí? Que serán en estos dos casos. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que el determinante de la matriz A va a ser igual al producto de los elementos de la diagonal principal, que en este caso es 17 cuartos, por menos 1, tantas veces como hayamos realizado intercambio o permutaciones de fila, y en este caso habíamos multiplicado por un medio, y acá habíamos multiplicado por menos 1 sobre 52. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar en cada caso por el valor que compense, ¿sí?, ese valor por el que habíamos multiplicado la fila, ¿sí? Entonces multiplicamos por 2 y multiplicamos por menos 52. Y en definitiva el determinante nos da menos 442. Una forma, ¿sí?, de calcular determinantes lo pueden hacer con GeoGebra, y lo que tienen que hacer es, en la parte donde dice hoja de cálculo, poner la matriz y luego seleccionar, ¿sí?, todas esas celdas y decir que van a crear una matriz. Entonces, cuando crean la matriz, ¿sí?, después de eso pueden decir voy a calcular el determinante de esa matriz, ¿sí? Entonces acá ponen determinante, matriz, esa matriz ¿cómo se llama? M1, ¿sí? Y entonces el GeoGebra les dice cuánto es el determinante de esa matriz, ¿sí? Los puede ayudar después de haber aplicado algún método, sobre todo cuando la matriz es grande, que a veces seguir la corrección no se puede equivocar fácilmente, sí que pueden hacer corroborar con un software a ver si están calculando bien o no, si tienen dudas sobre si el resultado está bien o no, porque uno después de que le sale mal 3 veces algo dice si el resultado estará bien, empieza a dudar de muchas cosas. Entonces, ¿qué pueden hacer? ¿Sí? Ponen acá en el software los elementos de la matriz, los seleccionan, ¿sí?, con el botón derecho del mouse dicen crear matriz, ¿sí?, crean la matriz y acá simplemente ponen determinante o det, ¿sí?, ya les viene la función y ponen el nombre de la matriz. Por ejemplo, acá en este caso es M2 y les dice el valor del determinante, ¿sí? Lo mismo entonces pueden hacer para corroborar con otros ejercicios que tengan que resolver u otros determinantes que tengan que resolver. Bueno, con esto está el tema de determinantes. Díganme si tienen alguna duda, alguna pregunta. Siempre recuerden que las propiedades es importante tenerlas a mano en la memoria, a mano en un machete para hacer los ejercicios, ¿sí?, como para que los ayuden en el cálculo siempre que se puedan aplicar. Bueno, entonces arranquemos con sistemas de ecuaciones lineales. Los sistemas de ecuaciones lineales, los que conocemos básicos, ¿sí?, por ejemplo, un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, vamos a decir que es compatible determinado, ¿sí?, y tiene solución única cuando ocurra ¿qué cosa? Las rectas que conforman, ¿sí?, cada una de esas ecuaciones se corten en un solo punto, ¿sí? Entonces estamos vinculando acá qué tipo de solución tenemos respecto, ¿sí?, de la intersección de las rectas que componen el sistema de ecuaciones. En cambio, vamos a decir que tenemos un sistema compatible indeterminado, o sea que existen infinitas soluciones, cuando las rectas que componen el sistema de ecuaciones, ¿qué pasa? Son coincidentes, o sea, están superpuestas. ¿Coinciden en qué? En los infinitos puntos que cada una de ellas tiene. Entonces ahí el sistema es compatible indeterminado, hay infinitas soluciones, coinciden como en infinitos puntos.
Y vamos a decir que un sistema es incompatible o no tiene solución cuando ¿sí? Las ecuaciones ¿sí? que conforman las rectas, las ecuaciones ¿sí? conforman estas rectas que pasan, en este caso no tienen ningún punto en común, son como paralelas. Entonces, si clasificamos los sistemas de ecuaciones lineales respecto a su solución, vamos a decir que podemos tener sistemas compatibles determinados o indeterminados. Determinado con solución única, indeterminado con infinitas soluciones. O que el sistema puede ser incompatible y que no tenga solución. Si bien nosotros no vamos a trabajar con sistemas de ecuaciones lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, sino de m ecuaciones con n incógnitas, ¿sí? Van a tener una dimensión un poco más grande, la idea es que cuando tengamos una solución única, ¿sí? Todas las rectas ¿sí? van a tener, ¿qué cosa? Un solo punto en común. En cambio, cuando tengamos un sistema compatible indeterminado, ¿qué va a ocurrir? Una o más rectas de las que conforman ese sistema de ecuaciones van a tener muchos puntos en común o infinitos puntos en común. Y cuando tengamos un sistema incompatible, ¿sí? no va a haber ningún tipo de contacto o coincidencia entre las rectas. O sea, plantearlo así desde el punto de vista geométrico nos ayuda a pensar más fácilmente qué es lo que ocurre cuando resolvemos un sistema de ecuaciones lineales y por qué nos da una solución única o infinitas soluciones, o puede ser que no tenga solución, ¿sí? Esta idea básica nos ayuda a pensar y tengámosla en cuenta para la complejidad que viene. Aunque en realidad después nosotros no vamos a graficar esos sistemas, tiene relación con esto, que es lo que ocurre. Bueno, entonces vamos a decir que una ecuación lineal sobre un cuerpo K es una expresión que tiene esta forma, ¿sí? Que está planteada como la sumatoria de A1x1, A2x por x2, sucesivamente seguimos sumando hasta n por xn, igual a b, donde x ¿sí? corresponde, los x sub i corresponden a las incógnitas, todas de exponente 1, los a sub i corresponden a los coeficientes, que son escalares o números reales, y b sí se denomina término independiente. Entonces, si esta es una ecuación lineal, un conjunto de ellas será o conformará un sistema de ecuaciones lineales. Y vamos a tener siempre una cantidad finita de ecuaciones lineales. Entonces, si representamos en forma genérica un sistema de ecuaciones lineales con m ecuaciones, que corresponde ¿sí? a la cantidad, como si lo miráramos por filas, ¿sí? cantidad de renglones o cantidad de filas, y n incógnitas, que lo podríamos mirar como n columnas. A partir de esta idea que les acabo de decir, vemos que podemos representar matricialmente el sistema de ecuaciones lineales, armando una matriz principal, que es la matriz de los coeficientes, ponemos ¿sí? por columnas todos los coeficientes, y esa matriz de coeficientes multiplicada por ¿qué? Por las incógnitas. Esta es la matriz de incógnitas, o sea, x1, x2, x3, hasta xn. Entonces, si nosotros multiplicamos, ¿sí? hacemos la multiplicación matricial, ¿sí? entonces hacemos la sumatoria de los productos de estos elementos por estos, tenemos esta primera fila, lo mismo con la segunda, lo mismo hasta la última. ¿sí? Y esta forma ¿sí? de expresar matricialmente en el miembro izquierdo va a estar igualada a la matriz, o sea, tomamos esta columna, la ponemos acá, ¿sí? a la matriz de los términos independientes. En forma genérica, que decimos matriz de coeficientes por la matriz de incógnitas va a ser igual a la matriz de los términos independientes. Tenemos el teorema de Roger-Frobenius, ¿sí? que nos dice algo muy importante que vamos a usar siempre, es que un sistema de ecuaciones lineales tiene solución si y solo si el rango de la matriz principal
o sea, la matriz de coeficientes, es igual al rango de la matriz ampliada. Habitualmente vamos a denotar la matriz principal con una letra mayúscula, como siempre, y la matriz ampliada poniéndole un apóstrofe. Hay otras formas de notación, ustedes sigan la que conozcan o la que les diga su profesor de práctica. Entonces, ¿cuál es la matriz ampliada? Aquella que incluye la columna de los términos independientes. El rango de una matriz, ¿sí?, lo vamos a poder deducir a partir de la matriz reducida por filas, ¿sí? Entonces decimos, si tenemos una matriz reducida por filas, podemos calcular el rango y lo denotamos como R de A, en alguna bibliografía puede ser R de A, pero con R mayúscula, como el número de filas no nulas de la matriz reducida por filas. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que podemos calcular el rango, ¿sí?, partiendo de la matriz reducida por filas de una matriz, contando la cantidad de filas no nulas. Esto es distinto a decir que el rango de la matriz es el número de filas no nulas, ¿sí? Porque el rango de la matriz, recordemos que está relacionado con ¿qué? Con los vectores fila o columna linealmente independientes, ¿sí? Entonces, el rango de una matriz está dado por la cantidad de vectores fila o columna linealmente independientes. ¿Y cómo podemos calcular el rango de la matriz? ¿Sí? Reduciendo la matriz y contando la cantidad de filas no nulas, ¿sí? Porque esas no nulas nos están indicando que esas filas son linealmente independientes. Muy importante tener en cuenta esta distinción porque es un error muy común, ¿sí? El rango de una matriz lo podemos calcular, ¿sí?, a partir de una matriz reducida por filas, de la matriz original, o sea, con una matriz equivalente, pero reducida por filas, contando la cantidad de filas no nulas. Eso no significa que el rango de la matriz sea esto que acabo de decir. ¿Cuándo vamos a tener una matriz equivalente? Nosotros ya habíamos hablado hace rato, cuando vimos el tema de matrices, que una matriz es equivalente a otra, ¿sí?, por filas, si le aplicábamos una sucesión finita de operaciones elementales a las filas. Entonces teníamos una matriz equivalente a la otra, ¿sí? En este caso, recién habíamos estado hablando, ¿sí?, que podíamos calcular el rango de una matriz a partir de una matriz reducida por filas de otra matriz. Entonces, la reducida por filas es equivalente a la original a partir de la cual realizamos ese cálculo. Entonces, si a una matriz C, como dice acá, ¿sí?, a partir de una matriz C obtenemos una matriz A mediante una sucesión finita de operaciones elementales de filas, decimos que esa matriz C es equivalente por filas a la matriz A. Si las matrices son equivalentes, entonces los sistemas de ecuaciones correspondientes van a tener el mismo conjunto solución. Respecto a las soluciones, ya habíamos hablado de un sistema de ecuaciones, ya habíamos hablado, pero acá, bueno, lo tenemos esquematizado. Vamos a decir entonces que las soluciones van a estar dadas para los sistemas compatibles determinados, vamos a tener una solución única, para los sistemas compatibles indeterminados, infinitas soluciones, y cuando el sistema sea incompatible, lo que va a ocurrir es que no va a tener solución. Los sistemas, además, los podemos clasificar como homogéneos o no homogéneos. Cuando un sistema de ecuaciones lineales va a ser homogéneo, cuando todos los términos independientes sean iguales a 0. O sea, todos los términos independientes iguales a 0. Cuando el sistema de ecuaciones lineales va a ser no homogéneo, cuando alguno de los términos independientes sea igual a 0. ¿Por qué me interesa
tener muy claro cuándo un sistema es homogéneo y cuándo es no homogéneo, porque a partir de esa información ya voy a poder de algún modo predecir, entre comillas, qué tipo de solución o no voy a tener. Los sistemas de ecuaciones homogéneos siempre tienen solución. ¿Eso qué quiere decir? Que el resultado de resolver un sistema de este tipo nos va a dar compatible determinado o indeterminado, ¿sí? Porque estas dos son soluciones, única y finita o infinitas soluciones. En cambio, en los sistemas de ecuaciones no homogéneos puedo tener las tres posibilidades. Puede ser que tenga solución, o sea, sistema compatible determinado o indeterminado, pero también puede ocurrir que el sistema no tenga solución. O sea que si yo estoy resolviendo un sistema de ecuaciones lineales homogéneo, no me puede ocurrir que llegue a la conclusión que es incompatible o que no tiene solución. He cometido seguro un error. Bueno, entonces, los sistemas de ecuaciones lineales homogéneos son aquellos cuales todos los términos independientes son iguales a cero. Podrá ser compatible determinado o indeterminado. Cuando sea compatible determinado, vamos a tener una solución única y trivial. ¿Cuál es la solución trivial? Aquellas donde todas las incógnitas, ¿sí?, valen cero. O, bueno, compatible indeterminado. Y para los no homogéneos, cuando alguno de los términos independientes sea distinto de cero. Podré tener, por ejemplo, 0, 0, 0, 1 y otro 0. Ya con que uno sea distinto de 0 es no homogéneo y el sistema podrá ser compatible determinado, indeterminado o incompatible, no tener solución en el último caso. Profundizando un poquito más en lo que vamos a ver cuando tenemos un sistema homogéneo para ver cómo va a ser esa solución o nos vamos a dar cuenta si el sistema es compatible determinado o indeterminado. Teniendo en cuenta el teorema de Roche-Frobenius, vamos a ver si se trata de un tipo de matriz, ¿sí?, de coeficientes, ¿sí?, que sea cuadrada, vertical, o sea, cuadrada, rectangular vertical o rectangular horizontal. Eso nos va a ayudar a decidir qué tipo de solución vamos a obtener en el proceso de cálculo o de solución. Entonces dijimos que un sistema de ecuaciones lineales va a ser homogéneo cuando todos los términos independientes sean iguales a cero, o sea, la matriz B es igual a cero. Siempre va a tener solución y la solución trivial es aquella donde todas las incógnitas x1 y xn son iguales a cero. Veamos, si la matriz es cuadrada, ¿sí?, o sea, tenemos un sistema de ecuaciones cuadrado, entonces la matriz de coeficientes es cuadrada, ¿qué va a ocurrir respecto del teorema de Roche-Frobenius? El rango de la matriz principal va a ser igual al rango de la matriz ampliada, siempre, porque dijimos que los sistemas de ecuaciones homogéneos siempre tienen solución, y el teorema de Roche-Frobenius que nos dice que un sistema de ecuaciones tiene solución si el rango de la matriz principal es igual al rango de la matriz ampliada. Entonces, se va a cumplir que el rango de la matriz principal igual al rango de la matriz ampliada. Pero además, si ese valor es igual a la cantidad de incógnitas, o sea, la cantidad de columnas que están representadas por ¿qué? Por n, el sistema va a ser compatible determinado. Eso quería decir solución única. En cambio, si los rangos son iguales, pero ese valor es menor que la cantidad de incógnitas, el sistema va a ser compatible indeterminado. ¿Qué va a ocurrir cuando el sistema sea rectangular? En el caso del rectangular vertical, va a ocurrir exactamente lo mismo que en el caso de la matriz cuadrada. El rango de la matriz principal igual al rango de la matriz ampliada igual a la cantidad de incógnitas, nos dice que el sistema va a ser compatible determinado.
Y si el rango de la matriz principal es igual al rango de la matriz ampliada, pero ese valor es menor que la cantidad de incógnitas, entonces el sistema va a ser compatible indeterminado. Esto que les estoy contando, nosotros es una de las primeras cosas que vemos antes de realmente tener la solución del sistema. Entonces yo sé que si el sistema va a ser compatible determinado, para cuando termine de resolver el sistema, ¿qué voy a tener que encontrar? Una solución única. Si sé, porque estoy viendo esto de los rangos respecto de la cantidad de incógnitas, sé que el sistema va a ser compatible indeterminado, ¿qué voy a tener que encontrar? ¿Y una solución única? No, voy a encontrar infinitas soluciones, después vamos a ver, o ya conocen, que vamos a acceder a una solución general y luego a soluciones particulares para ciertos, ¿sí?, parámetros que vamos a tener que van a asumir los infinitos números reales. Bueno, y si tuviéramos una matriz rectangular pero horizontal, la única posibilidad que vamos a tener es que el sistema sea compatible indeterminado, ¿sí? O sea, los rangos, ¿sí?, de la matriz principal y de la ampliada van a ser iguales. Como el número de filas, o sea, la cantidad de ecuaciones es menor que la cantidad de incógnitas, ¿sí?, entonces el rango va a ser menor que m y menor que n, ¿sí?, porque m es menor que n. Pero, o sea, vamos a estar limitados, ¿por qué? Por el m, ¿sí?, porque tenemos menor cantidad de filas que de incógnitas. Entonces, no vamos a poder tener, o no tenemos, si en este caso, una cantidad suficiente de ecuaciones que nos permita averiguar cada una, ¿sí?, una relación 1 a 1 que nos permita tener un sistema compatible determinado. No lo tenemos por la estructura del sistema de ecuaciones que tiene menos ecuaciones que incógnitas. Entonces, la única posibilidad va a ser que el sistema de ecuaciones sea compatible indeterminado. El mismo análisis, ¿sí?, haríamos para los sistemas de ecuaciones no homogéneos. Recordemos, los no homogéneos, en la matriz de términos independientes, al menos un elemento, ¿sí?, es distinto de cero. Entonces, el sistema será no homogéneo. Tenemos el mismo planteo que recién para las matrices o los sistemas de ecuaciones lineales homogéneos, pero en lo único que cambia todo este planteo, por eso no lo vamos a hacer todo de nuevo, ¿sí?, es que puede darse la situación de que el sistema sea incompatible, ¿sí? Entonces, el análisis todo lo mismo, pero puede ocurrir que el sistema sea incompatible, en cuyo caso vamos a verificar que el rango de la matriz principal es igual al rango de la matriz ampliada. O sea que, teniendo bien firme todo esto, lo único que agregamos cuando el sistema sea no homogéneo es que los rangos puedan ser distintos. Agregamos acá, ¿sí?, una parte más de la clasificación y simplemente decimos que cuando los rangos sean distintos, el sistema va a ser incompatible, lo que significa que no va a tener solución. No voy a seguir calculando nada por ninguno de los métodos que adopte para resolver sistemas de ecuaciones lineales. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Dudas, chicos? Bueno. Vamos a ver cuando tenemos matrices reducidas por filas, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, si tenemos esta matriz reducida por filas, ¿sí?, mirando el tema del rango de la matriz principal igual al rango de la matriz ampliada igual a la cantidad de incógnitas, como decimos cuando el sistema es compatible determinado, indeterminado, o si no fuera compatible. Entonces, en este caso, no sé cómo están acostumbrados ustedes, ¿sí?, pero para este sistema, que no tiene acá la rayita indicando la
matriz ampliada significa que el sistema es homogéneo. Si ustedes quieren pueden agregar la rayita, ¿sí?, e indicar los términos independientes todos iguales a 0, o pueden no colocarlo en los sistemas homogéneos y colocarlos en los no homogéneos, ¿sí? En este caso, bueno, significa eso. Como estén acostumbrados, como les diga su profesor de práctico, es válido de cualquiera de las dos formas. Entonces, este sistema es homogéneo, ¿sí? Contamos la cantidad de filas no nulas para determinar el rango de la matriz principal, contamos y ese número es igual a 3. Si consideramos los ceros, ¿sí?, porque es un sistema homogéneo, no cambia nada respecto a la cantidad de filas no nulas. Entonces el rango de la matriz ampliada también es 3. Y si miramos así por columnas, la cantidad de incógnitas es 3. Entonces, como estos tres valores coinciden, ¿qué decimos? Que el sistema es compatible determinado, que va a tener una solución única. En este otro caso, contamos, no miramos acá, ¿sí? Esto lo tachamos, no lo tenemos en nuestra vista. Contamos una fila no nula, otra fila no nula, una fila nula. Entonces tenemos que el rango de la matriz principal, tenemos 2 filas no nulas, el rango de la matriz principal es 2. Ahora, miramos acá, entonces contamos toda esa fila considerando el término independiente correspondiente a esa fila, y digo, esta fila es no nula, esta fila no es no nula, y esta fila es no nula, porque acá el 1 hace que no sea nula. Entonces el rango de la matriz ampliada es 3. ¿Qué pasa? 2 es distinto de 3, ¿qué quiere decir? Que este sistema de ecuaciones es incompatible, que no va a tener solución. Y en este último caso, ¿sí?, otra vez ignoramos la matriz de los términos independientes, ¿sí?, no lo miramos esto y contamos. Una fila no nula, 2 filas no nulas. Rango de la matriz principal, 2. Ahora, miramos los términos independientes y contamos. Una fila no nula, otra fila no nula. Rango de la matriz ampliada, 2. Contamos cantidad de incógnitas, 1, 2, 3. Entonces, 2 es menor que 3. ¿Eso qué quiere decir? Que el sistema va a ser compatible indeterminado, es decir, que va a tener infinitas soluciones. Entonces ustedes ven que a partir de las matrices reducidas por filas, ¿sí?, estamos aplicando el teorema de Roger-Frobenius y prediciendo o viendo, ¿sí?, si el sistema va a tener una solución única, infinitas soluciones, o no va a tener solución antes de averiguar cuál va a ser, ¿sí? Si no tiene solución, aquí terminamos. Pero si no, ya sabemos cómo va a ser la solución y luego necesitamos ¿qué? Calcularla. Para calcularla vamos a utilizar distintos métodos. Métodos generales, método de Gauss y Gauss-Jordan. El método de Gauss-Jordan es el más utilizado. Tanto Gauss como Gauss-Jordan nos permiten resolver cualquier tipo de sistema de ecuaciones lineales. Y al decir cualquier tipo nos estamos refiriendo a cuadrados o rectangulares y de cualquier dimensión. Además contamos con el método matricial, o de la matriz inversa, y el método de Cramer, que solo son aplicables a sistemas de ecuaciones lineales cuadrados. Bueno, hasta acá es lo que vamos a ver hoy. La próxima clase vamos a ver los métodos y los ejemplos y avanzaríamos o comenzaríamos con el tema del recta y plano. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Qué duda con matrices equivalentes? Estaba viendo el apunte, profe, y dice que se demuestra que dos matrices son equivalentes si solo si tienen la misma matriz reducida por filas. Sí. Bueno, nosotros no lo dijimos de esa forma. Dijimos que una matriz C, por ejemplo, creo que decía C acá cuando yo les expliqué, iba a ser equivalente a una matriz A
si C la obteníamos a partir de aplicarle a una sucesión finita de operaciones elementales. Entonces decíamos, una matriz es equivalente a la otra. Ahora vos me estás planteando que dos matrices son equivalentes si tienen la misma matriz reducida por filas, ¿sí? Entonces vos estás partiendo de que tenés dos matrices y querés probar si son equivalentes. Entonces, ¿qué haces? Las reducís por filas y comparás si esas reducidas por filas son iguales o no. ¿Está? Ah, ok, es como Tiene otra manera. un uso distinto el planteo, ¿sí? Porque yo digo cuándo son equivalentes entre una matriz A y C teóricas, a partir de que le apliqué una misma sucesión finita de operaciones elementales. Le aplico a una matriz C, le aplico una sucesión finita de operaciones elementales, obtengo la matriz A, entonces digo que son equivalentes. Ahora lo que vos me decís es, tengo dos matrices, ¿cómo veo si son equivalentes? Bueno, le aplico la misma, pues no necesariamente una va a ser reducida de la otra, son dos matrices, ¿sí? Entonces, aplicás las mismas operaciones elementales y ves si las reducidas, buscando, ¿no? Las reducidas por filas, si son iguales, entonces ahí te aseguras de que son equivalentes. ¿Está?